Señores, cuando estemos preparados vamos a seguir para cumplir con los horarios. Y tengo el honor de presentar la lección magistral, que no solo va a quedar aquí, sino, como he dicho, por streaming va a llegar a un montón de países que van a agradecer sobre todo la intervención de don Luis del Río, que como fiscal de sala, don Luis del Río ingresó en la carrera fiscal en 1994. Ha desarrollado diversas especialidades como siniestralidad laboral y fiscal, especial contra la corrupción, teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias, profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, práctica jurídica y Academia Canaria de Seguridad. Es autor de diferentes publicaciones, ha intervenido como consultor internacional en El Salvador, con lo cual ya hay alguna referencia con los países hermanos. Desde 2019 era fiscal superior de Canarias, experto en delitos de imprudencia. Es ahora, desde hace 2 años, el nuevo fiscal de sala de seguridad vial, sustituyendo a Bartolomé Vargas. Don Luis, bienvenido al club. Pero animarle a que, perdonando la redundancia, no se desanime, porque todavía hay sentencias a veces incomprensibles. A que luche, y sé que lo está haciendo con ganas, contra aquellos que utilizan el automóvil, la moto e incluso los vehículos de movilidad personal para practicar una rebeldía social que deja damnificados a todos los niveles, quitando vidas, destrozando familias o hipotecando sus vidas. Don Luis, cuando quiera. Al final tendremos opción de hacer algún debate, o más que debate, preguntas directamente, ¿vale? Bien, bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por las amables palabras a Bernardo. Me piden que hable sobre el Ministerio Fiscal en relación a la seguridad vial. Estaba mirando a ver si había un título específico, pero bueno, en definitiva, el porqué del Ministerio Fiscal en el ámbito de la seguridad vial, o más específicamente el porqué esa especialidad dentro de las funciones del Ministerio Fiscal. Bien, el Ministerio Fiscal es una institución que aparece recogida en la Constitución española, en concreto en el artículo 124, que tiene una serie de funciones relacionadas con la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la seguridad vial? Bien, dentro de esa función de promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, indudablemente los delitos contra la seguridad vial aparecen recogidos en el Código Penal, y ya de por sí sería una función que tendríamos que asumir como institución precisamente por ese principio. Y es lo que tradicionalmente se venía realizando, como en el resto de conductas que pueden tener encaje en nuestro texto penal. Pero la cuestión clave es si es necesaria esa especialización o no. Bien, el Ministerio Fiscal es una institución que se rige por los principios de legalidad e imparcialidad, que son los principios básicos, pero también por el de unidad, actuación y dependencia jerárquica. Este último aparece, digamos, condicionado al primero, y el realmente importante es el de unidad de actuación. ¿Por qué existe este principio? El principio de unidad de actuación aparece íntimamente ligado a otros 2 principios constitucionales del máximo nivel, como son los de igualdad ante la ley y seguridad jurídica. Igualdad ante la ley y seguridad jurídica, que son 2 principios que también aparecen recogidos en el artículo 1 y en el 9, respectivamente, de nuestra máxima norma, como es la Constitución,
y que a través del principio de unidad de actuación se pretende llevar a buen término. En definitiva, que una materia como en el caso que nos trae aquí, la seguridad vial, pueda tener una solución similar en cualquier parte del país en que se produzca un ilícito de esta naturaleza. El mecanismo para conseguir ese objetivo es precisamente el principio de unidad de actuación que ejercita el Ministerio Fiscal, porque en principio los órganos judiciales podrían tener distintas posturas en distintos puntos del país y a nosotros nos corresponde la función de intentar unificar criterios, de intentar que haya pues la máxima seguridad jurídica y, como digo, que se aplique el principio de igualdad ante la ley. Este principio de unidad de actuación, una de las vías principales para conseguirlo es precisamente la especialización. La especialización en diversas materias y entre ellas la de seguridad vial. Especialización que es necesaria por varias razones. Además de la que acabo de indicar, también téngase en cuenta que es una materia que va evolucionando con cierta velocidad. El impacto de las nuevas tecnologías, de los desarrollos científicos, tecnológicos, etcétera, tiene indudablemente una incidencia enorme en una materia como la seguridad vial. Por otra parte también, y además con cierta relación con lo que acabo de indicar, las constantes reformas legislativas. Reformas legislativas que en algunos casos se refieren a normativa específica de seguridad vial, normas administrativas, como la Ley de Seguridad Vial, Reglamento de Circulación, en fin, y todo un abanico de fuentes normativas inmenso, y también, más expresamente, por lo que a nosotros se refiere, por reformas del propio Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el caso del Código Penal, pues la recientísima reforma de la Ley Orgánica 11/22, sobre la que después, si hay tiempo, haré alguna otra mención. Eso por una parte, y por otra parte lo que ya indiqué es sobre la necesidad de procurar esa interpretación uniforme. Por supuesto, dentro de todas esas novedades que se van incorporando con nuevas tecnologías, desarrollo científico, etcétera, en el ámbito de la seguridad vial, pues todo lo que conocemos sobre nuevos medios de transporte, los famosos patinetes eléctricos, vehículos de movilidad personal, las bicicletas eléctricas, los vehículos convencionales de tracción eléctrica, o en fin, toda una serie de avances que se van produciendo y que pueden tener reflejo en el ámbito penal y, por supuesto, en el ámbito de intervención del Ministerio Fiscal. Bien, aparte de esto, también hay que tener en cuenta la importancia cuantitativa de esta materia. Si nos vamos a las estadísticas, en concreto las estadísticas judiciales que acaban de ser publicadas en la memoria de la Fiscalía General del Estado, observamos cómo la última memoria, que se refiere al ejercicio 2022, se produce un incremento de los delitos contra la seguridad vial. En concreto, el número de procedimientos, se produce un incremento, digamos, en todos los indicadores que nosotros manejamos, es decir, número de procedimientos incoados, escritos de acusación formulados por el Ministerio Fiscal y sentencias condenatorias sobre seguridad vial. Refiriéndome a cifras, redondeando a las cifras, podemos indicar que se han incoado más de 137.000 procedimientos judiciales relacionados con seguridad vial, y aquí estoy refiriéndome solamente a los delitos de peligro, es decir, los delitos que aparecen regulados en nuestro Código Penal en los artículos 379 a 385. O dicho de otra forma, para que todo el mundo me entienda, delitos de conducción bajo el influjo de alcohol, drogas, exceso de velocidad, conducción temeraria,
conducción con consciente desprecio por la vida de los demás, negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia o de drogas, o conducción sin el permiso de conducir. En menor medida el del 385, que es un tipo residual que se aplica mucho menos, pero básicamente refiriéndome a estos artículos, se ha producido un incremento de en torno al 9,1%. Esos 137.000, más de 137.000 asuntos incoados suponen un incremento respecto del ejercicio anterior de más de un 9,1%. Por lo que se refiere a los escritos de acusación, los mismos superan los 105.000 del total de escritos de acusación que formula el Ministerio Fiscal. Esto supone un incremento también del 9,1%. Y respecto de las sentencias condenatorias que dictan los tribunales, superamos las 104.000 resoluciones de esta naturaleza. Supone un 10,2% de incremento respecto del ejercicio anterior. Además hay que tener en cuenta, porque estas cifras quizás así, vistas aisladamente, no nos digan gran cosa, pero sin embargo si les digo que la tercera parte de los escritos de acusación que presenta el Ministerio Fiscal son por delitos contra la seguridad vial, o que la tercera parte de las sentencias condenatorias que dictan los tribunales son por delitos contra la seguridad vial, quizás nos podamos hacer una idea de la magnitud que tiene esta materia en el ámbito penal. Solo en el ámbito penal, al margen, por supuesto, del análisis que podamos realizar en otros ámbitos, como el administrativo, por ejemplo, las sanciones que se puedan dictar en este terreno, y sobre los que seguro que tiene unos datos fidedignos la DGT, la Dirección General de Tráfico, y que además se publican en la correspondiente página web. Bien, pero volviendo al ámbito penal, que es en el que tenemos mayor intervención los fiscales, sí decir que esa cifra, ese porcentaje respecto al volumen global de la actividad de los órganos jurisdiccionales, sí que nos da una idea de la importancia cuantitativa de esta materia. Al margen, otro tipo de delitos sobre los que las estadísticas judiciales no tienen tanta precisión, como son aquellos en los que se produce un resultado, es decir, aquellos en los que desgraciadamente se produce el fallecimiento o lesiones de cierta entidad en las personas como consecuencia de un siniestro vial. Delitos de homicidio imprudente del artículo 142 del Código Penal o de lesiones imprudentes del 152 del mismo texto punitivo. Bien, en estos casos, afortunadamente son muchos menos, por supuesto, pero no los estoy contabilizando en las cifras que acabo de dar. Respecto de estos resultados o de estas situaciones en que sí que se produce un resultado, la DGT sí que nos da unas cifras respecto del ejercicio anterior, recientemente publicadas hace unos meses. Habla de 1.746 fallecidos en accidentes de tráfico. Aquí se está incluyendo fallecidos en las primeras 24 horas o dentro de los 30 días siguientes, incluyendo vías urbanas e interurbanas. Son unos datos relativamente definitivos, creo que salvo los que se refieren a la Comunidad Autónoma de Cataluña, que son provisionales, el resto son definitivos, con lo cual es una cifra bastante próxima a la realidad. Eso respecto de fallecimientos, respecto de personas que han sufrido lesiones de cierta entidad, de cierta gravedad, unas 8.500. Esas son las cifras del pasado ejercicio. Tengo que decir que tanto en fallecimientos como en lesiones, las cifras hablan de que se ha reducido ligeramente, muy poco, las cifras del ejercicio anterior. En concreto, en fallecidos un 0,5% de reducción y en caso de lesiones de cierta entidad un 1,2% de reducción. Es decir, cifras muy similares al ejercicio anterior. Mejor que se reduzcan, que no que se aumenten. Evidentemente, cualquier reducción será bien recibida, pero todavía estamos hablando de una cifra muy elevada, de una cifra
que reflejan que muchas personas en nuestro país pues, o han fallecido o han quedado en una situación muy complicada en la que se van a ver afectados no solamente ellos, sino toda la familia. Y en fin, no hace falta que les cuente yo más sobre las consecuencias tan nefastas que suponen los siniestros viales. Por lo tanto, mientras quede alguien al que le afecte cualquier persona un siniestro vial, tendremos que seguir luchando, avanzando y precisamente quizás tomando buena nota de aquellos que lo hacen mejor que nosotros. No quiero decir que nuestro país esté a la cola, ni mucho menos. En las últimas décadas se ha avanzado muchísimo y en el ámbito de la Unión Europea, si hacemos una clasificación, estamos entre los primeros y no entre los peores, pero todavía sigue habiendo países, los países nórdicos fundamentalmente, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, que lo hacen un poquito mejor que nosotros y quizás podemos aprovechar su experiencia para seguir mejorando. Soy consciente que son países con otras características, con otra población, con otras infraestructuras, hasta con otro clima, incluso con otros hábitos de conducción. Hablaba el otro día con algún responsable de la DGT y me decía que claro, que en España, por ejemplo, hay muchos accidentes en motocicleta porque es que se usa mucho la motocicleta. En otros países a lo mejor se utiliza menos, pues por las características climatológicas, geográficas, etc. Es decir, que soy consciente que no es tan fácil buscar otros modelos e importarlos sin más, porque hay que tener en cuenta cada una de las características. Nosotros indudablemente tendremos que seguir nuestro propio recorrido, aprendiendo lo que sea necesario de los demás, pero también teniendo en cuenta nuestras propias características y en ese sentido ir avanzando. Eso, por lo tanto, respecto a la importancia cuantitativa de la materia y que justifica esa especialización en una institución como la que yo represento en este momento, es de tener muy en cuenta. Por otra parte, también tenemos que analizar cuál es el presente y el futuro de la movilidad en general y de la seguridad vial en particular. Y hay que, sobre todo especialmente el futuro, y es que, por una parte, hay una serie de fenómenos que hay que tener en cuenta y que pueden tener cierta influencia en la movilidad y, por lo tanto, también en la seguridad vial. El cambio climático, en principio podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver el cambio climático con la seguridad vial? Bueno, pues sí que tiene que ver, entre otras cosas porque a raíz de todos estos estudios que no son nuevos, que hace ya décadas que los científicos advertían de lo que se nos está viniendo encima y lo que ya podemos comprobar simplemente las temperaturas de este último verano y del anterior y del otro y lo que nos queda, ha dado lugar a que afortunadamente en el ámbito de la Unión Europea y también en otros ámbitos se pretenda reducir la contaminación y si hablamos de contaminación de los gases de efecto invernadero, veremos cómo sí que tiene relación con la movilidad y tanto que tiene relación. Por ello, en los próximos años, si estos compromisos se van cumpliendo y esperemos que se cumplan por el bien de todos, por el bien de la humanidad, sí que habrá que ir cambiando progresivamente, que ya se está produciendo, ciertos hábitos en los traslados de las personas, en el medio de transporte, en la frecuencia, en la energía que se utilice, etc. Eso es un primer punto que no podemos perder de vista, que tendrá su influencia en la movilidad y en la seguridad vial. Ya lo estamos viendo en nuestras ciudades, esas nuevas modalidades de transporte que a veces tantas incomodidades nos generan, pero que claro que tiene el otro efecto positivo y al final hay que coordinar y hacer compatible ambas cosas, una movilidad sostenible por un lado y una seguridad vial por el otro. Seguridad vial no solamente a los propios usuarios de esos nuevos medios de transporte, estoy pensando especialmente en los más vulnerables, los vehículos de movilidad personal o las bicicletas, sean eléctricas o no, sino también, a su vez ellos son vulnerables respecto a los vehículos, pero
es que los peatones son vulnerables respecto de ellos. Entonces estamos que hay que coordinar y hacer compatible todos estos distintos intereses, todos ellos muy loables, pero que tenemos que cambiar un poco los hábitos. Es cierto que cuando conducimos un vehículo, yo soy el primero que lo reconoce, llegamos a un cruce y a veces parece que no sabemos bien si nos salen por un lado las bicicletas, por el otro los vehículos de movilidad personal y bueno, y algún otro vehículo que no sé ni el nombre que tiene. No es la primera vez que vemos. Yo hace unos meses me acuerdo que venía del aeropuerto aquí en Madrid, iba en un taxi y delante de mí vi a un grupo de personas patinando por la calle. Claro, mi primera pregunta es, yo debería saber si esto está permitido o no, pero reconozco que no lo sabía en aquel entonces. Y se te pueden plantear situaciones de ese tipo con cierta frecuencia, donde los propios conductores no saben exactamente ni se puede, no se puede, por dónde hay que ir, por dónde no. Vemos cómo los propios patinetes eléctricos, estoy viendo a Bernardo y me acuerdo, cuando digo patinete eléctrico, él y yo nacimos más que con el patinete, con la patineta, que era como se decía en Canarias, la famosa patineta, ¿no? Bueno, pues ahora es el patinete eléctrico y vemos cómo en muchas ciudades circulan por la acera, en otros por la calle, en fin, y no tienen claro muchas veces ni los propios usuarios que por la acera no se puede circular, que es un peligro para los peatones y mucho menos cuando hay confluencia de mucha gente, tienes que ir a una velocidad adecuada y moderada porque si no puede generar un problema, puede generar cualquier siniestro. De hecho, ya están habiendo procedimientos judiciales donde han habido siniestros en los que han estado implicados patinetes eléctricos, tanto como víctimas como también como responsables, y muchas veces ellos no saben si tienen que someterse o no a las normas de tráfico. Lo cierto es que, que quede claro que sí que son responsables si ocasionan cualquier lesión a otra persona y por supuesto si desgraciadamente acaba en fallecimiento, sí que pueden ser responsables de un delito de homicidio imprudente o de lesiones imprudentes. Por supuesto, de eso podemos ser responsables cualquier persona, no hace falta ir en un patinete, cualquier persona. Otra cosa es que se le puedan aplicar los tipos de peligro, es decir, los delitos contra la seguridad vial, que esos en principio no se les puede aplicar, con alguna excepción, porque también hay personas que se dedican a manipular el vehículo y lo acaban convirtiendo en lo que sería al final una especie de ciclomotor, y entonces en esos casos sí que si se dan una serie de características técnicas que son muy complicadas de explicar aquí ahora, pero bueno, una de ellas es que tenga las características de potencia, etcétera, de un ciclomotor, sí que podrían incluso incluir en delitos contra la seguridad vial. Pero, repito, en principio, si no se hace ningún cambio, y en la mayor parte de los casos, no estarían sujetos a esos delitos, sí a los de resultado, por supuesto. ¿De acuerdo? Bien, aparte hemos hablado, por lo tanto, de esos cambios que pueden afectar a la seguridad vial, el cambio climático, incluso el envejecimiento de la población hace que tengamos pues unos peatones con distintas características que hay que tener en cuenta, el que cada vez vive menos gente en las zonas rurales y más en las zonas urbanas, eso también provoca un impacto importante en materia de movilidad y por lo tanto de seguridad vial. Estos nuevos vehículos, estos nuevos modos de transporte que acabamos de mencionar, incluso nuevos hábitos que se van imponiendo cada vez más, el transporte compartido, las nuevas tecnologías incorporadas también a los vehículos, incluso a las infraestructuras de gestión del tráfico, en fin, que hay una serie de novedades que hay que tener en cuenta en materia de seguridad vial y hay que tenerlas muy presentes, y en el caso nuestro pues también pueden tener alguna consecuencia en el ámbito de la responsabilidad penal. También en otro orden de cosas y como novedoso hay que resaltar, creo que lo estaba mencionando anteriormente la responsable de educación, los recientes reales decretos que incorporan
a la enseñanza tanto primaria como secundaria la materia de seguridad vial. Eso creo que es un gran avance digno de elogio. Llevábamos, yo soy un recién llegado a este mundo, no llego todavía a 2 años, pero sí me consta que todos los distintos operadores del ámbito de la seguridad vial sí que llevaban años pidiendo que es esencial la formación, la educación, incluso dentro de la educación reglada. Soy consciente además que es un primer paso, que es una materia muy reducida, yo lo he mirado, pero el primer paso es casi el más importante. Ahora es cuestión de ir rellenando, avanzando, ampliando y esa será una gran manera de poder transmitir a toda la ciudadanía desde los primeros años de vida de la importancia que tiene esta materia, que no es ninguna tontería, que no es ningún juego, que coger un monopatín no es un juguete, un patinete. Bueno, digo monopatín porque también esa es otra modalidad, un monopatín por una calle, también lo hemos visto. Pero bueno, que circular por una vía pública, en definitiva, cualquiera que sea el instrumento, artilugio, como lo queramos llamar, no es ninguna tontería, que compartimos espacio con vehículos que tienen una potencialidad lesiva muy alta y que, por lo tanto, hay que tener muchísima precaución. Y la mejor forma es esa, formar, enseñar, concienciar y por lo tanto le damos una importancia enorme a ese primer paso que se ha dado y esperamos eso, que en el futuro se siga consolidando y se siga incrementando. Me consta también que en muchos municipios, estoy viendo ahora a uno de los responsables del municipio de Cartagena, que llevan creo que más de 40 años dando formación a los ciudadanos de ese municipio y que me consta que no es el único, pero bueno, pero es un gran ejemplo, lo estoy viendo aquí ahora y me ha venido a la memoria de precisamente de transmitir esos valores y esa información esencial. Termino ya porque me están haciendo un gesto indirectamente directamente para que vamos a andar con medias tintas. Termino. También es importante, por supuesto, el estado de las infraestructuras para que la movilidad sea cada vez más segura. Indudablemente tenemos una infraestructura relativamente moderna, relativamente acordes a nuestro tiempo, pero con margen de mejora todavía, algunos puntos negros que sí que se puede mejorar en ese aspecto. Pero, en definitiva, lo que intento transmitir es que en esta materia, si nos comparamos con el resto de países europeos y, por supuesto, ya si hacemos una comparación con el resto de países en todo el mundo, en algunos aspectos somos referentes, hemos mejorado mucho en las últimas décadas, pero todavía hay que seguir trabajando, no hay que ser complaciente. Y sobre todo que a raíz de la pandemia las cifras han empeorado un poquito, tenemos que recuperar la conciencia vial y será algo que será en beneficio de toda la sociedad. Bueno, ahora sí que termino, Bernardo, y si quieren hacer alguna pregunta, encantado les contestaré. Que conste, don Luis, que el que en algún momento determinado sea tajante, eso lo aprendí de los fiscales. Sí. Oiga, en defensa del ciudadano o en acusación del ciudadano. Tajante con los conceptos claros. Por eso, en beneficio de todos, pues a veces hay que... Esa lección magistral, pues lo fundamental estaba dicho. Decir que, como casi todos los que estamos aquí, me consta que todo lo que se habla ahora de movilidad sostenible, medio ambiente, etcétera, don Luis lo practicaba con sus compañeros fiscales en Las Palmas, iban a los juzgados en bicicleta. Algunos sí. Que además alguno sufrió un día que lo dejó pal y bueno, pues vino alguno que salió del juzgado seguramente absuelto y se llevó la bicicleta del fiscal. Pero bueno, preguntas breves, por favor, concretas, para la señorita tiene el micrófono. Y mientras le entregan el micrófono, decir que Mapfre tiene un estudio importantísimo de todos esos artilugios que te encuentras. En el 2001 creo que fue
El primero en llegar fue el Seaway. Luego hay un estudio importantísimo que yo lo he leído para documentarme también de qué es lo que ocurre hasta el 2017 cuando llegan los patinetes eléctricos. Jesús, cuando quiera. Hola, buenos días, soy Jesús Monclús, Fundación Mapfre. Un poquito más alto que no se le oye. Sí, hola, gracias por la presentación y por la exposición, Luis. La verdad es que yo tampoco sé cómo se llaman todos esos artilugios todavía. Creo que no se puede ir corriendo por un carril de vehículos y tampoco se puede ir en patines, pero a lo mejor nos puedes aclarar ese tema. Mi pregunta iba en el sentido, porque estos días ha aparecido una noticia sobre lo que se llama talleres ilegales, que son los que precisamente trucan esos patinetes, ¿no? ¿Eso dónde estaría enmarcado? Porque es un tema muy serio y sobre todo desde el punto de vista de los incendios, no solo la seguridad vial, pero también los incendios que trabajamos en Fundación Mapfre, pues estamos preocupados, porque yo creo que al final van a acabar pagando justos por pecadores, que es lo último que queremos según los principios que nos recordabas. Y por ejemplo, pues en algunos edificios de empresa pues ya no se puede subir o entrar con una bicicleta plegable eléctrica, probablemente porque alguien en un taller ideal ha manipulado un patinete que no es la bicicleta y que encima pues produce todos estos problemas. ¿En qué contexto penal, si aparece recogido en alguno, se marcarían estos tipos de actuaciones? Como hace mucho tiempo, por ejemplo, la alteración del tacógrafo, ¿no? Sería algo a lo mejor parecido. Claro, sí, efectivamente. Desgraciadamente, cuando se trata de conductas que intentan saltarse la ley, pues claro, si unimos eso a estos talleres que seguramente serán pues economía sumergida muy probablemente o se le acerque mucho, es complicado primero detectarlos y en segundo lugar ver qué respuesta le damos. Tú me planteas a mí qué respuesta penal. Habrá que ver caso por caso, porque, a ver, puede dar lugar desde un delito de falsedad, si a consecuencia de eso se emite alguna especie de documento que acredite las características de ese vehículo en concreto que no sean ciertas, por una parte. Por otra parte, en el caso de que, por supuesto, el usuario sea engañado, pues podría dar lugar a algún tipo relacionado con delitos de estafa o similar. En el caso de que finalmente se produzca un siniestro a consecuencia de esas manipulaciones que se han realizado en ese vehículo, pudieran incluso tener alguna responsabilidad en el ámbito penal también en cuanto a ese resultado producido. No hemos tenido todavía ningún caso que yo recuerde en este momento, pero sí que es algo que tenemos en cuenta y que me imagino que, como dices tú, que es algo que cada vez se va proliferando más, pues tarde o temprano acabará llegando algún asunto a los tribunales y veremos a ver si finalmente se puede incardinar en alguno de estos tipos penales. Por supuesto que la conducta en sí, con esa precisión, no aparece descrita en ninguno de los tipos penales, pero para eso estamos nosotros, para intentar ver si tiene encaje en alguno de estos que he comentado yo, que se me han ocurrido aquí a bote pronto. Indudablemente, de llegar a un caso real, eso requeriría un estudio que probablemente estuviésemos varios días analizándolo y además entre distintas personas, porque es una de las características que tiene esta materia, que constantemente se van produciendo nuevos acontecimientos, conductas que hasta ahora no se venían realizando y que pueden tener trascendencia en el ámbito penal. Y para el usuario, también, no solamente el taller, es que el que lo lleva al taller probablemente, o en la mayor parte de los casos, es consciente de lo que le están haciendo a su vehículo y que seguramente lo habrá pedido él. Por lo tanto, él también va a ser responsable de esos ilícitos penales, especialmente si se produce un resultado lesivo. Al margen de que si esos cambios de por sí son suficientes como para entender que cambia la naturaleza del vehículo y se transforma de un vehículo de movilidad personal en un ciclomotor, incluso se le podrían aplicar los delitos de peligro, imaginemos la conducción después de haber ingerido bebidas alcohólicas, etcétera. ¿De acuerdo? Exceso de velocidad y demás. Sí, una pregunta muy rápida, Carlos García Hirschfeld, del programa Seguridad Vital de la Nuez Producciones. Ha hablado del aumento que se ha producido en los procedimientos que se han incoado, en el número de sentencias, que es en torno a un 10%.
no sé qué parte hay ahí de que ha habido un aumento de las malas conductas o que ha habido también un aumento de las conductas que son perseguibles o una mayor eficacia de tanto de los vigilantes como los de la parte judicial. No sé cómo se reparte ese 10% de aumento. Claro, no, la pregunta es muy acertada y además demuestra tus conocimientos sobre la materia. Efectivamente, ese es el meollo de la cuestión. No tenemos una respuesta, no tenemos ese dato, evidentemente, pero sí es cierto que efectivamente a mayor intervenciones policiales, indudablemente, normalmente el número va a subir, porque el número total de asuntos que se han judicializado no son el número total que se produce en la realidad, sino una pequeña parte, es como una muestra. Lo que habría que tener en cuenta es si ha habido un incremento relevante en las intervenciones policiales para ver si el porcentaje coincide con ese incremento de asuntos. No tenemos ese dato, no creemos que haya habido un incremento espectacular de intervenciones. Probablemente incluso no sea homogéneo en todo el país. Es más, aprovechando esto, sí te digo que tampoco es homogéneo el incremento en todo el país. Por ejemplo, hablo de memoria, sé que por comunidades autónomas el primer lugar creo que lo ocupa Cataluña, aunque ha bajado su número. Y el segundo lugar, creo recordar que es o Andalucía, unos números muy similares, y Madrid, que está por detrás, sin embargo, ha incrementado de forma considerable el número de asuntos. Es decir, que a veces no es ni homogéneo y a veces ese incremento, ese posible incremento de intervenciones policiales tampoco es homogéneo en todo el país, con lo cual hace que sea más complicado ese cálculo sobre el que tú me preguntas. Pero en todo caso, no creo que haya sido espectacular ese incremento, ¿eh? Pero ya es una observación mía un poco basada más que nada en la intuición, sin ningún dato riguroso, ¿eh? Yo quiero también hacer una pregunta, porque claro, uno no deja de ser periodista nunca. Un menor de edad inimputable, con un patinete, tiene un accidente contra un vehículo y se sabe que el legislador ha decidido que es el vehículo el responsable, aún no siéndolo. Pero si es a otro vulnerable, es decir, un niño de menos de 14 años, inimputable, atropella a una persona en una acera con un patinete. ¿Hay responsable en la familia? ¿No lo hay? ¿Quién lo cubre? ¿El consorcio? A ver, En Tenerife acaba de suceder un accidente de esos en el que el chico, lógicamente, es inimputable, pero fue contra un coche. Entonces, pongamos que no es un coche, es un peatón. Vale. A ver, en primer lugar, esa es una pregunta de examen, de oposición, casi me atrevería a decir. A ver, depende también caso por caso, me explico. Si los padres estaban viendo como el menor, sin tener ningún tipo de pericia, incumpliendo esas mínimas normas de cautela, de precaución, estaban delante y no habían corregido, digamos, a ese menor de 14 años, pudiendo haberlo hecho, podían tener responsabilidad penal. Si no, lo normal y en la mayor parte de los casos es que no la tengan. Otra cosa es la civil. La civil sí la tendrán en la práctica mayoría de casos. Pero la penal, hombre, siempre también depende. Claro, habría que ver caso por caso. También depende. Habría que analizar cómo un padre le permite a un niño menor de 14 años subirse a un artilugio o a un vehículo de esta naturaleza. Claro, depende cómo sea, no es lo mismo en un sitio donde apenas haya personas y por lo tanto peatones que en un sitio muy concurrido, etcétera. Por esa vía puede que también diese lugar alguna responsabilidad penal. Es algo parecido, valga la comparación y que nadie me malinterprete, con los propietarios de perros. Cuando lo dejas suelto, tú tienes una responsabilidad. Ya sé que un niño no es un perro, que nadie me malinterprete, por favor. Pero sí que se refiere a situaciones en las que hay una persona que es garante bien de un menor,
bien de un animal, de una máquina, de cualquier artilugio que sea susceptible de ocasionar daños o perjuicios a otras personas. Sería, digamos, una modalidad de lo que se llama la culpa in vigilando, el no vigilar, culpa in vigilando. O si eliges mal el correspondiente vehículo, sería una especie de culpa in eligendo. También se da esta situación. Es complicado, siempre la responsabilidad penal por la conducta de otros no es nada fácil de defender en los tribunales, pero sí puede haber algún supuesto, repito, en los que los padres puedan responder incluso penalmente por esa actuación del menor, sobre todo si son, repito, conscientes y analizando pues ese conjunto de circunstancias que se dan en el caso concreto. En esta materia, en materia penal, es una materia en la que es difícil dar soluciones a priorísticas de forma estandarizada, generalizando. Siempre hay que tener en cuenta cada una de las circunstancias concurrentes en el hecho concreto. Muy bien, pues muchas gracias a don Luis por haber venido. Yo aprovecho, ya que los dos somos canarios, para decir que seguramente el próximo congreso de CIPSEBI se vaya a celebrar en la isla de Gran Canaria dentro de 2 años. Siempre es un atractivo, no solo desde el punto de vista del trabajo que allí se hace en seguridad vial desde hace años, sino también los atractivos que nuestra isla tiene. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por aportar cosas nuevas, que es lo que vamos a encargarnos ahora de transmitir y sobre todo de ayudar a esos países que van en otra velocidad en cuanto a seguridad vial, pero que valorarán y seguramente querrán contar con tu servicio. Muchas gracias. Un honor. Déjame... Sí. Bueno, vamos a seguir rápidamente, intentar ganar tiempo, que conste que vamos dentro del horario. Lo que ocurre es que comenzamos más tarde porque había que echarle la culpa al metro y al cercanías y todo eso, ¿no? Y en relación con lo que decía don Luis, les puedo decir que yo esta mañana venía en el metro abarrotado y al lado, Jesús, un patinete, y yo venía asustado, por el que sucedió el otro día. Imagínate que esto, lo que hice fue ponerme lejos para que no me pillara por sí y tal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir a la siguiente mesa redonda que va a moderar nuestro compañero Carlos García Gilfield, que ha hecho un trabajo excelente en Televisión Española con seguridad vital y que se suma al colectivo de periodistas, pequeño todavía, Carlos, que nos dedicamos a la seguridad vial. Él es un hombre que tiene méritos más que suficientes, ha obtenido bastantes premios de la DGT, de distintas instituciones, de organismos que ahora están colaborando, haciendo convocatorias para que los periodistas se animen. Y yo creo que es la persona ideal para dirigir la siguiente ponencia y él nos presenta cuáles son los intervinientes. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Bernardo. Uno de los pioneros en la información sobre seguridad vial. Y bueno, no me voy a enrollar mucho porque lo importante es que hablen las personas que van a estar aquí en una mesa redonda, aunque no hay ni mesa ni es redonda,
pero vamos a hacer un pequeño coloquio en el que lo ideal es que participéis. Lo que vamos a hacer es que cada uno de ellos va a contar algo de su visión sobre la educación vial y en el entorno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y luego empezamos, si queréis, el debate hasta que Bernardo nos mire mal y tengamos que salir de aquí. Yo simplemente quería contaros una cosa. Yo, cuando empecé a trabajar en el año 87, yo empecé en Antena 3 Radio. El director general de Antena 3 Radio y posteriormente de Antena 3 Televisión era Manolo Martín Ferrán. Y Manuel decía que la televisión privada, desde su punto de vista, no debía hacer más que informar y entretener. Y que la parte de formar, que es muy importante en los medios de comunicación, él creía que se la debíamos dejar a las televisiones públicas. Yo no sé si, influido por aquel pensamiento, yo llegué en 2009 a empezar a hacer el programa de Seguridad Vital en Televisión Española. Luego hemos estado en otra etapa del 15 al 18, en otra del 20 al 22, y vamos a volver, ahora en diciembre comenzamos otra vez a producir para regresar a Televisión Española, si todo va bien y si Dios quiere, en 2024. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque yo creo que es esencial que los medios de comunicación, y principalmente los medios de comunicación públicos, se dediquen a divulgar y, por tanto, a educar. Hay varias cosas que a mí me parece que son muy significativas y que dan una idea de que la formación y la divulgación sirven para algo. Hay muchas, pero si me tengo que centrar en una, y probablemente estaréis de acuerdo, es en el 1,5 metros de los ciclistas. Cuando yo empecé a hacer Seguridad Vital en 2009,